en la nueva unidad, quería ver, de alguna manera esta nueva etapa se inició para ustedes ya la semana pasada, cuando empezaron a trabajar con los grupos en la definición del tema y del problema con el cual quieren trabajar o con el cual van a desarrollar este ejercicio de investigación. Y bueno, queríamos saber, más allá de que leímos los documentos, por supuesto, y que ya Cande le fue mandando las devoluciones a cada grupo, queríamos saber cómo les fue con esa situación, ¿no? De ponerse en los zapatos de ser investigadores, investigadoras, o de poder mirar la realidad desde esos ojos para poder preguntarse, ¿no?, por algo que no se sabe y pensarlo en términos de la producción de conocimiento. ¿Cómo les resultó? Nosotros somos, yo estoy en el grupo 16, creo que igual creo que nos pasó algo que suele pasar, que es que cuando uno piensa una idea dice, es buenísima, es genial, no tiene nada para poner, y cuando llega la devolución, ay no, Dios, todo lo que tenemos que arreglar y todo lo que no pensamos, pero creo que es una situación que suele pasar siempre a la primera de pensar el tema. Uno siempre cree que eligió el mejor tema, la mejor idea, la mejor todo, y después hay un montón de cosas que uno no piensa en ese momento. Pero sacando eso, sigo pensando que la idea es muy buena. Pero eso les iba a decir, que no quiere decir que la idea no sea buena, quiere decir que, bueno, hay que ir dándole no, que forma. falta pulir. Exacto, hay que darle forma y pulirlo, pero la idea sigue siendo buenísima. Y además, para también darles todavía más ánimo, en los textos que fuimos leyendo en la materia hablaban de la definición de este problema de investigación como un proceso que incluso después se va puliendo cuando empecemos a leer sobre el tema, qué dijeron otros autores, que hay un montón de instancias en las que se va puliendo hasta el infinito, así que en ese sentido va a seguir pasando eso de que haya más cosas que no, ¿cómo no se me ocurrió esto? Y ahí va a seguir siendo necesario pulirlo, es así. Exacto, es absolutamente así. Incluso más, les digo, en quienes somos investigadores ya con unos años, en este métier, sigue pasando eso, ¿eh? Porque, claro, uno no es que más allá de tener más experiencia o menos experiencia, quizás ayuda a hacer más ágil ese proceso después de pulir y dar forma. Pero ese primer momento de cómo una se fascina con algún tema o se engancha por algún motivo con algún tema y empieza a hacer ese recorte, es un proceso que hay que hacer siempre, ¿sí? Independientemente de más o menos experiencia, sí. A nosotros particularmente lo que nos pasaba es que los primeros temas siempre son como muy abarcativos, ¿no? O sea, íbamos tirando las ideas que teníamos cada uno y decís, bueno, pero ¿cómo se investiga esto? O sea, los temas están muy buenos y quizás hasta dure 2 años de investigación, o sea, como que hay que reducir un poco porque no tenemos ese tiempo ni esa disposición y bueno, nada, eso nos iba pasando. Con respecto a nuestro tema, ¿no? La devolución nos planteó el hecho del problema. Nosotros habíamos planteado la implementación de la ESI a nivel universitario, más específicamente encuadrándolos en nuestra carrera, como para tener acceso a ello, porque no vamos a tener acceso a toda la universidad. Y la devolución nos planteó el hecho de que tiene que ser planteado como un problema, porque nosotras, ahora no me acuerdo, sí, habíamos puesto eso, la implementación de la ESI y, o sea, no me quedó claro el hecho de que si siempre tiene que ser un problema, o puede ser el hecho de investigar algo que no tengo la información. O sea, hay algo de eso. No, es que eso es un problema de investigación. Cuando hablamos de problema de investigación, no hablamos de un problema de la realidad social, existe tal problema. Estamos hablando de que se transforma, un problema de investigación es algo sobre lo que no hay conocimiento. El problema es que no hay conocimiento sobre eso. Ok, para ir como artículo, sí. Exacto.
Y esto es parte del camino, porque además pasa muchas veces que cuando uno lee los textos teóricos todo resulta muy claro, muy bonito, pero después cuando hay que hacerlo, ¿no? Es como cuando leemos instrucciones para hacer alguna cosa, y me acuerdo... No, bueno, también surgió el hecho, ¿no? De que cuánto sabemos de la ley, qué dice a nivel universitario, o sea, es esto, se va a ir modelando el problema a medida que vayamos metiéndonos en el tema, ¿no? Absolutamente, es así, y siempre es así, ¿eh? Es esto mismo que les decía, incluso en investigadores que tienen mucha trayectoria, uno decide un tema y después empieza a leer, empieza a informarse, empieza a conocer otras investigaciones y eso mismo va ayudando a ir precisando mejor qué es lo que va a investigar sobre eso. Por eso vuelvo a lo que hablábamos la clase pasada y a lo que dice Achilli en el texto que ustedes leyeron, que habla fuerte de esta idea de que el tema lo elegimos, porque lo elegimos del recorte de la realidad que queremos hacer, pero el problema lo construimos, que tiene que ver con la pregunta que nos formulamos respecto de eso. Y esa construcción implica no solo formularlo como pregunta, sino también ser más claros en ese recorte que estamos haciendo, ¿sí? Y en qué tipo de mirada estamos construyendo en la pregunta, que es una definición más teórica. ¿Desde dónde vamos a estar mirando esto? ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Se pusieron rápido de acuerdo o costó en los grupos ponerse de acuerdo? Hola, profe, a todos, ¿cómo Hola, están? Erika. Yo soy del grupo 14, acá las veo a Adri y a Caro en las pantallas, no sé si está el resto de mis compañeros. Sí. Tomando un poco lo que dijiste ahora, más con lo que dijo Paula y Luana, a nosotros nos pasó que elegimos un tema, pero a su vez ese tema estaba como muy diversificado y en un solo problema podíamos optar por investigar 3 temas distintos. Entonces, a efectos de la consigna, que era un tema, digamos, no lo cumplía desde ese lugar, porque a la vez que íbamos aportando, como nos parecía muy interesante las miradas de cada uno sobre el tema, y ese sumaba otro, y ese sumaba otro, y ese sumaba otro, y teníamos que dar una investigación como para 4 o 5 equipos. Pero fue muy clara la evolución y en base a eso tal vez podemos reformular. Bien, eso también es algo que es muy habitual que pase. Primero porque en la realidad las cosas no están recortadas, está todo relacionado con todo. Entonces cuando una hace un recorte, siempre es un corte que es artificial y que en algún punto es arbitrario. O sea, una puede tener razones, pero está ahí como podría estar en otro lado, el punto donde trazamos ese corte, ¿no? Entonces, siempre que estamos eligiendo un tema de investigación es porque es algo que desde algún lugar nos moviliza, nos interesa, nos genera curiosidad, y por lo tanto lo que está vinculado con eso en general también nos genera curiosidad. Entonces, a veces también eso hace difícil como poder hacer ese recorte. Y muchas veces lo que hace difícil hacer el recorte es la sensación de que uno tiene que renunciar a algo que le interesa. Esto es muy habitual que pase. Y se los anticipo desde ahora que les va a pasar seguro cuando tengan que hacer su trabajo final, que todavía falta. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno empieza a pensar qué quiero estudiar, hay algo ahí que en algún punto resulta atractivo y por eso estamos vinculándonos con eso y que entonces es difícil decir, bueno, esto me atrae, pero no. ¿Sí? El recortar significa renunciar a lo que estamos dejando fuera de ese recorte. Y eso muchas veces es difícil. Lo importante es pensar que no quiere decir que es una renuncia permanente, quiere decir que es una renuncia por ahora y que no quita que después, en trabajos en otras materias o luego en su vida profesional, puedan trabajar esas otras cosas que por ahora están dejando afuera. ¿Sí? Una cosa que quería aclarar, dos cosas que quería aclarar en relación con lo que señalaba Luana, es que primero ese camino van a ir haciéndolo en esto de cómo poder terminar de encontrarle la vuelta a cómo formularlo como problema de investigación, ¿no? Porque es muy fácil ese deslizamiento entre problema de investigación y querer resolver un problema de la realidad social, ¿sí? Y la otra cosa que les iba a decir es, para
las dudas puntuales, por ejemplo, porque no entienden alguna de las devoluciones, o porque la entienden pero les parece que no es pertinente, o porque la entienden y les parece que es pertinente pero no saben cómo dar respuesta a eso, usemos los grupos, para eso creamos los grupos, ¿sí? Porque la verdad es que acá, si los 17 grupos empiezan a contar, no vamos a terminar nunca, y por escrito se hace más duro y más difícil para ustedes y para nosotras. Entonces, con mensajitos grabados o con la posibilidad de intercambio que brinda el chat es mucho más rápido y los podemos ayudar mejor y ustedes nos pueden consultar con más facilidad. No nos molesta que manden mensajitos por WhatsApp con mensaje grabado o escrito, no nos molesta, solo por ahí nos demoramos un poco en responder, pero manden con confianza preguntándonos todo lo que necesiten preguntarnos sobre esta experiencia que van a ir transitando, ¿sí? Hola, acá Sofi del grupo 9. ¿Se me escucha Hola, bien, Sofi. Perfecto. Ay, del grupo 9, justo les iba a escribir por privado a ustedes. ¿Qué nivel? Bueno, nosotros todavía no armamos el grupo porque todavía no nos logramos poner de acuerdo en el tema. Estuvimos planteando un montón de cosas, ninguna nos termina de convencer. Cuando sale un tema decimos, no, pero ya que sí, ya se hizo, que no, que el otro. Y nada, la verdad es que todavía no nos pusimos de acuerdo. Estuvimos hablando y no hay quórum. Bueno, grupo 9, ya armen, ustedes no armaron todavía el grupo con nosotras, ¿no? Perdón. Bueno, ya armen el grupo con nosotras y vuelquen ahí qué cosas son las que plantearon y no están de acuerdo. Así yo los puedo ir ayudando a ir definiendo. Dale, muy bien. Hubo voluntad, no hubo concreción. No hay problema, pasa eso. Está. Bueno, muchas gracias. Pasan esas cosas, por eso digo que armen rápido el grupo si los puedo ayudar. De nada, muchas gracias. De nada. Bueno, y el resto, ¿están contentos? Los que ya están convencidos con el tema, aunque no el problema por ahí les falte un poco, pero el tema, que ya están decididos con el tema que quieren trabajar, ¿están contentos con el tema que quieren trabajar? La otra cosa que les iba a decir es, cuando piensen, en esta definición que hacen del tema y del problema, tiene que ser algo que sea abordable, pero no necesariamente que todo sea abordable en este tiempo. Con esto quiero decir, de vuelta, estamos haciendo un ejercicio, ¿sí? Entonces, ustedes podrían estar planteando una investigación, acá haremos una partecita, y el resto no será algo que sea realizable efectivamente en el cuatrimestre, pero sí hace parte del ejercicio de pensar un diseño de investigación, ¿sí? Sí, yo quería, no sé si a alguien le quedó algo más para plantear, si no yo me anoté algunos puntitos generales. ¿Querés que los cuente ahora, Fer, o más tarde? Me pareció que alguien había empezado a hablar, a ver si perfecto. querían hacer algún comentario y si no... Sí. Hola. Nosotros, hola. Bueno, habla. Carolina. Bueno, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola. Yo me quedé con ganas de otro tema que propuse, pero sola me di cuenta de que iba a ser muy complicado, muy complejo por el tema de la situación, así que sí me quedo con ganas de hacerlo en algún momento. ¿Y no tiene nada que ver con el tema que quedó definido en el grupo? No. Igual yo también me doy cuenta de que es más complejo lo que me gustaba y bueno, entonces no se puede. Pero bueno, no eso a veces pasa, digo, también, ¿no? Eso lo hablábamos la semana pasada, que es que el tema hay que elegirlo como un tema que nos convoque, que nos den ganas de leer y de investigar sobre eso, porque le van a dedicar muchas horas, pero también que sea algo factible de ser llevado adelante. Y hay que decidir con esos dos principios, ¿no? Exacto. Pero bueno, como usted preguntó... Está bien, sí. Nos gustaba, como gustar. Bueno, anótatelo. Sí. Anótatelo porque eso es algo que algunos también hacemos, que es, yo por ejemplo lo hago desde hace años, tengo una libretita que ya está bastante desarmada, donde me voy anotando temas de investigación que se me ocurren
en un momento determinado, pero que como estoy desarrollando otro proyecto no se puede, y entonces me los anoto. Y eso háganlo también, incluso para la carrera, porque ustedes todavía hay materias que van a cursar donde tienen que desarrollar trabajos que son, no son una investigación como acá, pero sí implican un ejercicio de indagación y análisis en sociología, en investigación educativa, bueno, después en el trabajo final, por supuesto, así que bueno, quién sabe, puedes ahí retomar tu tema. Hola, ¿qué tal? Hola, Yo no sé de qué Lucio. grupo soy. No me acuerdo qué grupo somos. 24, grupo 4, ahí está, grupo 4. Ahí me acordé. A mí me quedó una duda. Porque nosotros no aclaramos, estoy mirando para allá porque también estoy leyendo las correcciones. ¿En qué nivel, en qué escuela, en qué lugar? Por nosotros lo pensamos, cuando pusimos el tema, lo pusimos un tema en general y después lo pensamos ir delimitando como en otra parte del trabajo. Sí, obviamente estuvimos debatiendo para dentro del grupo estas cuestiones de nivel, escuela, cómo lo haríamos, cómo llevaríamos adelante por el tema de la factibilidad. Pero, no sé, me quedo como pensando, ¿deberíamos haber puesto bien delimitado todo ya o iba a haber una segunda instancia para eso? No necesariamente en esta instancia, porque como dijimos, es un camino que están iniciando, pero sí es parte de la definición del problema. O sea que sí es algo que lo hagan al principio o más adelante van a tener que tomar en cuenta para terminar de definir el problema. O sea que ahora digo para entenderlo, profe. Sí, está muy bien. En el caso de tema, nosotros elegimos el bullying en el ámbito escolar, ¿sí? Y luego en la problemática pusimos lo que a nosotros nos parecía preguntar desde un no saber. Siempre la pregunta es de no saber, Claro, pero claro, porque desde un en no la corrección, ahora me decís, pero de todas maneras quería aclarar esto, es desde un no saber que no es del no saber nada, es un no saber que se construye también en función de lo que ya se investigó en relación con ese tema. ¿Sí? Entonces, ustedes ahora está bien, están definiendo una primera formulación y lo que hay que hacer es empezar a buscar algún artículo o un par de artículos que traten ese tema para que ustedes piensen bien cuál es la pregunta que se formulan, que no sea una pregunta que la pueden responder simplemente leyendo un artículo con cosas que ya se investigaron. sí. Sí, de todos modos, discúlpeme, profe, pero me hace como un poquito de ruido porque, no sé, me parece como formular esto que usted dice, algo que estamos llevando adelante una investigación y como producir un conocimiento nuevo. Me parece que por ahí no sé si vamos a llegar a producir un conocimiento nuevo a partir de esta situación. No sé, no sé, cuando usted lo dice lo siento como que espera demasiado y no sé si, por lo menos yo no estoy a la altura en este momento de darle algo así grandilocuente. Yo espero todo de ustedes, pero no, a ver, es lo que dije desde el principio, no vamos a hacer una investigación, van a hacer un ejercicio de investigación. Esto no quiere decir tampoco que va a ser un como sí, lo que van a hacer lo van a hacer con la rigurosidad con la que se investiga. Y van a ver que cuando termine todo este proceso, van a tener bastantes cosas para decir sobre esto, sobre el tema que eligieron. Y que van a haber hecho un proceso que va a aportar algo nuevo de comprensión sobre ese tema. ¿Sí? Más acotado, más grande, pero algo va a aportar de nueva comprensión sobre ese tema. ¿Está? Sí, pero y finalmente, aclaro ¿qué pongo? esto para entusiasmarlos, no para asustarlos. Entonces, en el caso de la problemática, nosotros deberíamos haber como acotado un poco más en un breve párrafo hacia dónde estaba dirigido en cuanto al nivel, como algo muy chiquitito, digamos, eso sería la... Sí, diría que incluso es el tema ya. En ese nivel de generalidad diría, bueno, es el bullying en la escuela o en el nivel educativo tal. Eso ya es parte incluso del tema. Ah, bien, 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 ¿Sí? bien.
Pero lo pueden ir pensando, esto es lo que decimos que de eso se trata, ir recortando y afinando la formulación del tema y del problema, que lo van a ir haciendo desde ahora en más hasta la entrega final que van a hacer la mesa de finales. O sea que esto se puede ir modificando. O Sí. sea, la misma problemática que hoy ponemos puede ser que sea otra. La van a ir ajustando a medida que van caminando. No el día anterior al final. No, cada semana. De a poco, está. Cada semana le sacan un poquito más de brillo. Eso creo que está bueno aclararlo, y en esa línea iban muchos de los comentarios que se fueron haciendo en el trabajo. No porque creíamos que, uy, qué mal, no lo pusiste en la primera entrega, está mal, desaprobado. No, sino como, bueno, esta dimensión que no incluiste, ¿cómo la empezarías a incluir en tu problemática para empezar en este proceso de focalizar el problema de investigación? Porque la próxima entrega capaz que incluiste ya el nivel educativo y va a ir un poquito más allá. Bueno, ¿y cómo pulís por este otro lado? Entonces va a ser todo un proceso donde continuamente lo van a ir reformulando ese problema. Muchas de las preguntas, capaz o de las intervenciones, interrogantes que íbamos poniendo en el margen de las entregas, tal vez les va a tomar más tiempo que una semana para volver a entregarlo la semana que viene, en pulirlo. Va a ser todo un proceso de ir trabajándolo y acomodándolo lentamente. En esa línea iban muchas de las intervenciones sobre las entregas que hicieron. Piensen una pregunta. Ahora, Antonella, piensen que de acá en adelante en este trabajo, salvo los momentos que se entrega en términos de entrega final, que con esto de este ejercicio de investigación va a haber una entrega, digamos, final en términos de un corte, ¿no? Al final de la cursada y la otra en la mesa de finales. Después, todas estas entregas son entregas a los fines de que nosotros podamos mirarlos y hacerles una devolución. Pero es como cuando uno está trabajando con otros y se va peloteando un documento para ir de a poco afinándolo, mejorándolo, desarrollándolo, ¿sí? Es en esa lógica. Así que no se preocupen ni por los señalamientos que hagamos, ni por si está un poco más flojo, más avanzado, si pudieron avanzar mucho, si se trabaron un poco. Digo, eso es parte del proceso y la idea es esto, generar una lógica muy dinámica de trabajo de ida y vuelta para que ustedes puedan ir avanzando y experimentando esto de ir definiendo un tema, un problema, objetivos de investigación, etc. Antonella. Una consulta, yo estoy en el grupo con Lucio, entonces nosotros ahora podemos empezar a desarrollar el tema y las preguntas que nos genera el tema a partir de lo que vamos investigando. Sí, o sea, por ejemplo, ahora, los artículos. Por ahora lo que nosotros les pedíamos era el tema y el problema. El tema es un título, sería como el título del trabajo que van a hacer, ¿sí? Y el problema es la pregunta central que se formulan respecto de la cual quieren producir conocimiento. Puede ser que ahora no les surja como una pregunta, sino como dos, como tres, no hay problema, después iremos caminando, pero en principio es una gran pregunta. Claro, porque a nosotros lo que nos pasó fue eso, por ejemplo, que nos costaba, o sea, como definir si era una pregunta madre o muchas preguntas, porque al principio habíamos puesto muchas preguntas, después lo corregimos y el que enviamos tiene una sola pregunta. Pero bueno, hay fue como una pregunta, claro, no, hay una pregunta general, que es el problema. Y luego hay preguntas subsidiarias de esa pregunta general, que son las que se llaman preguntas de investigación. Listo, ahí está. ¿Sí? Gracias. Pero eso lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Por ahora, concéntrense en esto. Y les recomiendo, si quieren, que vayan buscando algún artículo, 1 o 2 artículos que les parezcan interesantes, que refieran al tema que ustedes quieren trabajar, porque siempre leer lo que hay producido permite pensar con mayor riqueza lo que quieren hacer, ¿sí? En ese sentido, es como ir metiendo las patas en el barro del tema que quieren investigar. Ahí está. Muchas gracias. Sí, incluso yo quería
ahora justamente muchos de los grupos eligieron temas vinculados a educación en contextos de, aislamiento, Pandemia. actualidad, etcétera, etcétera. Es un tema que muchos grupos eligieron y les voy a pasar, porque hace poquito, vieron que ahora se hacen muchas presentaciones por YouTube y demás de proyectos, cosas de todo tipo, pero también hay muchas cuestiones que antes tenías que ir a un congreso o a lugares más difíciles de acceder para poder escuchar, y que ahora están disponibles en YouTube. Y justo en estos días me llegó una convocatoria para una presentación de investigaciones que están haciendo sobre el tema de educación y pandemia y demás, que son bien recientes y que son investigaciones que cuentan más para contar resultados y ese tipo de cosas, pero también presentan como su proyecto de investigación. Y si alguien está interesado y quiere como ir conociendo, porque es un tema muy reciente, capaz no hay tanta... bueno, sí, en realidad ya se escribió bastante, pero si alguien quiere conocer algunas producciones recientes sobre el tema y ver qué se está discutiendo, qué se está investigando sobre la temática, le puedo pasar el link para que más o menos escuchen algunas líneas o algunos enfoques que han ido tomando investigadores e investigadoras sobre esa temática, cómo fueron recortando el objeto y demás. Creo que les puede llegar a servir, así que se los puedo mandar, me escriben. ¿Alguien más que haya quedado con una pregunta, alguna duda? Avanzá, si te parece, Cande, con los puntos que tenías para plantear, y después, si hay alguna otra duda, la plantean después, ¿sí? Dale, avanzo con algunos puntitos, no voy a tomar tanto tiempo porque ya todos los grupos recibieron la devolución por escrito, pero algunas cuestiones que me parecía interesante como resaltar, esta idea que un poco decía Fernanda recién de el problema de investigación en términos de un interrogante, que es distinto de pensarlo como un problema desde una dificultad o un problema social, digamos, sobre el cual yo identifico. Voy a poner ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, algunos grupos escribieron su problema de investigación en tanto dificultad, falta de contenidos sobre comunicación social en la escuela pública, no sé. Eso, por ejemplo, no está planteado en términos de interrogantes que yo me hago y preguntas a las cuales quiero dar respuesta a través de la investigación, que esa sería como la función y el norte del problema de investigación, sino como una dificultad o un problema social que es real, pero sobre el cual no está claro qué es lo que yo me propongo hacer como investigadora, qué conocimiento quiero producir para responder ese interrogante. Entonces, eso habría que problematizarlo para transformarlo justamente en un interrogante desde las lógicas de lo que es una pregunta de investigación, ¿sí? También había casos en los que se planteaban más como preguntas cerradas, preguntas donde puedo decir sí, no, ¿sí? Y ya está. Entonces, si es sí, ya no hay investigación para hacer. Entonces, en esos casos tendríamos que ampliarlo, complejizarlo, ¿sí? Pensar el problema desde una visión analítica más amplia. Si no requiere producir conocimiento científico para responder la pregunta, ¿no? Y después, que es algo que salió bastante, que es algo que vamos a trabajar y que no es para que se vuelvan locos, pero sí para que empecemos a tener en cuenta, tiene que ver con esto de empezar a focalizar mi problema de investigación, ¿sí? Porque había muchos casos en que se planteaban preguntas o interrogantes muy amplios, como por ejemplo, ¿cómo afecta la desigualdad cómo afecta la desigualdad a la educación en pandemia? Es una pregunta muy amplia que yo
¿qué conocimiento puedo producir al respecto? Tengo que investigar el mundo entero para ver la desigualdad en el mundo entero y pensar la educación en el mundo entero y ver cómo se relacionan esos dos factores, por ejemplo, que es algo prácticamente imposible. Entonces yo necesito ir metiéndome en ese problema a través de una pregunta que yo pueda producir conocimiento para intentar dar respuesta a esa pregunta. Es decir, voy a pensar en por ejemplo, prácticas de enseñanza en una institución particular, en un momento particular, en cuáles son las percepciones que tienen los docentes en términos de tal cosa, ¿sí? Eso implica que voy achicando un poquito esa pregunta gigante y acotándolo a un espacio-tiempo que yo puedo analizar y trabajar y generar conocimiento al respecto. Porque si no me queda tan grande que es inabordable, ¿sí? Es parte de ir puliendo esa pregunta de investigación. ¿Quiénes van a ser mis interlocutores? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que efectivamente me pregunto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué conocimiento quiero generar al respecto? Ese tipo de cuestiones tienen que estar definidas en el problema de investigación y hay que ir tratando de incluir eso en nuestro problema. Y lo otro, que esto ya es para una segunda etapa, pero lo traigo también para que lo empecemos a tener en mente, tiene que ver con el uso de algunas palabras, para que empecemos ya a pensar que cada cosa que pongamos en esa pregunta no es al azar, ¿sí? Que cada palabra que nosotros ponemos tiene atrás, ¿sí?, sentidos, construcciones teóricas y demás, y que también implica, en muchos casos, una forma después de ir al campo, que era lo que, ¿se acuerdan que Fernanda la vez pasada hablaba de lo que es el campo de investigación? Ese cómo me acerco a la empiria también va a estar definido por cómo yo planteo mi pregunta o mi problema de investigación. Entonces, cada una de las palabras que yo pongo, por ejemplo, si yo estoy queriendo ver el impacto de algo sobre otra cosa, ¿sí? El impacto de la pandemia en la educación. Esa palabra implica ¿cómo hago yo para saber cuál es el impacto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Un estudio? Porque acá estamos tratando de pensarlo desde la rigurosidad del pensamiento científico, del método científico. Entonces implica otra cosa sería si yo quiero ver cuál es la percepción que tiene un docente en relación a cómo afectó la pandemia en su práctica de enseñanza, por ejemplo. ¿Sí? Cada una de esas palabritas que yo incluyo va a definir cómo yo me acerco a ese problema y cómo yo me acerco al objeto que pretendo investigar, ¿sí? Si yo quiero ver cambios, para ver un cambio yo necesito ver cómo era antes y compararlo cómo es ahora. Y nosotros estamos en el ahora, ¿cómo vamos a ver el antes? Entonces, ahí aparecen un montón de dilemas que vamos a ir puliendo lentamente, porque cada una de esas palabras nos van también dando indicios de qué metodología, qué posicionamiento teórico, ¿sí? Todo eso lo tenemos que ir revisando de a poquito, pero ya lo voy trayendo para que lo empecemos a pensar como investigadores, porque cada una de esas cositas que vayamos incluyendo en nuestra pregunta, en nuestro problema, nos va llevando a tomar decisiones en otras áreas de la investigación, en otros componentes. Así que para que vayamos también teniendo eso en cuenta de qué queremos ver y qué queremos focalizar desde esta pregunta, este problema de investigación. Eso era más o menos algunas de las cositas que quería traer para que no se pasen de largo. Pensaba en esto que decía Cande, de las preguntas y las palabras que usamos para definir el tema y el problema y demás, en el ejercicio que habíamos hecho con el video, Un vestido nuevo. ¿Se acuerdan cuando hicimos la puesta en común de los temas que se les ocurrían como posibles para ser investigados a partir de ver el video? Y una de las cosas que habíamos visto era esto, cómo aparecían
abordajes distintos, preguntas diferentes, pero además términos que remitían a perspectivas teóricas, políticas y sociales diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que habíamos hablado era si nos preguntábamos en términos de inclusión, de discriminación, de desigualdad, cada una de esas categorías implica una mirada diferente, aún cuando sea sobre lo mismo. Después que aparecía, algunos se preguntaban más desde la perspectiva de las niñas, otros más de la perspectiva de los docentes, otros de la perspectiva de madres y padres, otros era más desde la cultura, más en la mirada social sobre lo que sucedía en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, esto da cuenta de esto, cómo además de que hay que hacer un recorte respecto de esa porción de la realidad en la que queremos concentrar nuestra indagación y nuestro análisis, es la manera en que entramos en esa porción también son formas diferentes de entrar en términos conceptuales. ¿Sí? Y una última cosita que me había notado es que tengamos en cuenta, y lo hemos leído en algunos de los textos y demás, de que nuestro problema nunca tiene que estar ya sugestionando una respuesta esperada en algún punto. Como ya dando por hecho que esta va a ser el resultado, ¿sí? Siempre tiene que ser una pregunta genuina, donde yo estoy realmente buscando construir conocimiento alrededor del tema, pero no desde un lugar lo estamos planteando. Decía recién Fernanda, ¿me estoy parando desde la perspectiva de género o no me estoy parando? Va a cambiar y va a estar claramente posicionado políticamente mi tema y mi problema, pero no desde ya estar planteando, porque si no, ¿para qué hago la investigación si ya creo saber cuál es la respuesta? O ya estoy planteando mi respuesta antes de hacerme la pregunta, ¿sí? Entonces eso también siempre es importante que tengamos ese ojo crítico de estar abriendo la pregunta desde lo genuino del interrogante que me hago. Profe, y en el caso de que se haga una hipótesis, de que uno ponga una hipótesis, ¿no está como suponiendo cuál es el resultado de la investigación, más allá de que después pueda refutarlo o no? Sí, pero está bien que en la hipótesis ustedes, en las hipótesis tienen ese lugar, que es el de aquellas cosas que estamos hipotetizando respecto de lo que puede suceder. Pero la hipótesis no puede definir el problema. Ok. El problema es la pregunta genuina. Y sobre esa pregunta nosotros tenemos algunas hipótesis, pero no es, ¿se entiende? Tenemos el problema y luego yo tengo estas hipótesis respecto de esto. Gracias. ¿Está? ¿Eso por qué? Porque nos estamos posicionando en un paradigma crítico. Si estuviésemos posicionándonos en un paradigma positivista, el movimiento sería exactamente contrario. Tendríamos que definir una hipótesis y el lugar de la hipótesis es el lugar central, porque el punto de la investigación es comprobar o refutar esa hipótesis. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar entonces ya en la nueva unidad que refiere a, o es meternos ya de lleno en los diseños cualitativos y las estrategias de investigación en los diseños cualitativos. Como lo dice el nombre, no vamos a ver nada nuevo, nada que no hayamos ya conversado o abordado previamente. Cuando hablamos de diseños cualitativos, hablamos de diseños de investigación que se posicionan en una lógica cualitativa de producción de conocimiento. Esto implica pensar, como hemos visto ya respecto de las lógicas cualitativas, en una mirada que busca comprender aquello que está mirando, comprender no solo en lo que nos aparece como evidente, sino también en esa mirada más compleja, ¿sí?, sobre aquello que estamos mirando. Son abordajes además que en la medida que como dice Achille, son abordajes intensivos de esa realidad social que queremos conocer. Y que en esa mirada intensiva, en ese abordaje intensivo,
pierde extensión, ¿no? Los abordajes cuantitativos nos permiten abarcar mucho, pero de manera menos profunda, por decirlo de alguna manera. Mientras que los abordajes cualitativos o lógicas intensivas de producción de conocimiento permiten no recorrer tanto, pero comprender, introducirnos de una manera más compleja, multidimensional, profunda en ese fenómeno social, en ese recorte social que queremos investigar. Por lo tanto, las fuentes de información que se utilizan en los diseños cualitativos son fuentes de información que trabajan, que no pueden aplicarse en muchísimos casos, ¿sí? Y eso es parte de esto de que no son extensivos, es decir, que se concentran y son en una cantidad de casos menores, pero que en general buscan reconstruir o indagar los sentidos o las percepciones o las interpretaciones o las concepciones sobre determinadas cuestiones de lo social, ¿sí? La perspectiva hoy más generalizada en términos de la investigación social, hay de las perspectivas cualitativas, hay distintos tipos de diseños cualitativos de investigación, pero diría que una de las más habituales, y sobre todo en el campo de la educación, es lo que se llama la teoría fundamentada en datos, o ground out theory. Ground out theory, bueno, mi inglés es un desastre, pero sería algo así como teoría enraizada, ¿sí? Si la traducimos en términos literales. La traducción que se utiliza, o la forma en castellano en la que se hace referencia a esta perspectiva, es teoría fundamentada en datos. ¿Por qué? Porque esto que en inglés dice ground out, o enraizado, ¿no? Enterrado, por decirlo de alguna manera, la teoría enraizada es esta idea de que esté anclada, enraizada en los datos. ¿Y a qué alude esto? Más allá de la cuestión más técnica, igual hay diferencias respecto de esas cuestiones más técnicas, a lo que apunta esta perspectiva es a esta idea de que no hay un momento en que se produce información, datos, ¿sí? Que se levantan de la empiria en la investigación, y un momento en el que se produce teoría, sino que esas dos cuestiones están todo el tiempo interrelacionadas. Es decir, que yo levanto información de la empiria y al mismo tiempo voy analizando esa misma información desde mis concepciones y los conceptos teóricos que tengo ya como bagaje incorporadas. Es decir, un cientista social nunca mira la realidad en forma transparente, en el sentido de que siempre esa mirada está mediada por los conocimientos teóricos, conceptuales que ya tiene incorporados, y eso mismo hace que al mirar esa realidad o al levantar información sobre esa realidad, eso mismo va produciendo nuevas concepciones, nuevas ideas, nuevos aportes teóricos, ¿sí? Y va generando esa espiral de producción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de levantar información? Hablamos de la implementación de cierto instrumental de levantamiento de información. Nuestras herramientas, así como, no sé, cada campo de los oficios humanos tienen sus propias herramientas. Las herramientas de los investigadores son las herramientas de levantamiento de información. Y hay herramientas propias de las lógicas cuantitativas de producción de conocimiento y herramientas propias de las lógicas cualitativas de producción de conocimiento. En los diseños cualitativos de investigación, esos diseños incluyen herramientas de levantamiento de información cualitativas. ¿Cuáles son? Las herramientas son las observaciones, ¿sí? Las entrevistas, digo las más comunes. Después hay una variedad de otras herramientas y muchas veces se diseñan herramientas ad hoc para el tipo de investigación que se quiere hacer. Pero las más generales, comunes y ya consolidadas, digamos, como herramientas de levantamiento de información cualitativa son las observaciones, las entrevistas,
el análisis de documentos y los grupos focales o grupos de discusión, o muchas veces se los llama en su nombre en inglés focus groups. ¿Sí? Estas son las más habituales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funcionan estas distintas herramientas? Bueno, fíjese que todas son cosas que uno puede utilizar, digo, fuera de la investigación, ¿no? Cuando hablamos de observación, observamos todo el tiempo. Permanentemente estamos observando. Ahora, de lo que estamos hablando no es de una observación cualquiera, sino de la observación en términos de la investigación científica. Y esto supone que es una observación orientada por los objetivos de la investigación que queremos desarrollar, que está organizada de acuerdo con los aspectos o las dimensiones que definimos en relación a nuestro objeto de estudio, y que es una observación sistemática en función del diseño de investigación que hicimos, ¿sí? Hay distintas posiciones en relación a cómo llevar adelante esa observación, en función de las perspectivas paradigmáticas también a las cuales se adhiere. Entonces, y esas perspectivas paradigmáticas implican, entre otras cosas, como hemos visto, una manera de pensar la relación entre la ciencia y la realidad social, ¿no? En una perspectiva se piensa eso en términos escindidos, por un lado está la ciencia, por otro lado está la realidad social, y la ciencia debe producir conocimiento neutral, ¿sí?, sobre esa realidad social. Esto es la perspectiva positivista, mientras que en otra perspectiva paradigmática lo que se plantea es que hay una continuidad y que la ciencia es parte de esa realidad social y que por lo tanto no hay producción de conocimiento por fuera de ella, ni hay posibilidad de que el investigador o investigadora, es decir, el sujeto de conocimiento, esté desvinculado del objeto de conocimiento. Estas dos miradas paradigmáticas inciden en cómo se piensa la observación. Porque yo, sujeta que observa, si estoy inscrita en la primera perspectiva paradigmática, me posiciono como observante por fuera de aquello que observo. Mientras que si estoy en la segunda perspectiva, entiendo que aun cuando pueda decidir tener una actitud más pasiva o más activa respecto de aquello que observo, de todas maneras no estoy por fuera de eso que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, la observación científica para el positivismo, para el pospositivismo o para la perspectiva crítica implica posiciones distintas del investigador y por lo tanto también formas diferentes de plantearse la observación. Nosotros no vamos a hacer observaciones, en realidad ojalá hubiésemos podido, pero el contexto de la pandemia complica mucho pensar en hacer observaciones, así que vamos a renunciar a eso. Originalmente, cuando habíamos pensado el diseño de la materia hace 2 años, era una de las cosas que íbamos a hacer, pero la verdad es que en este contexto sería ponerlos en una situación muy compleja y casi de no poder elegir ningún tema, porque es muy difícil pensar en hacer observaciones sobre el tema. Pero bueno, sí nos interesa que conozcan algo de esta herramienta, independientemente de que no las utilicemos aquí en la materia, ¿sí? Porque es una herramienta central de la investigación. Hay, bueno, como les decía, distintos tipos de observaciones, no solo en relación a los paradigmas, sino también a la finalidad de esa observación para la investigación que quiero desarrollar. Entonces, por ejemplo, hay observaciones más estructuradas o menos estructuradas en función de cuánto yo determine previamente qué es lo que voy a ir a mirar, ¿sí? Yo puedo decir simplemente cuestiones muy genéricas como pautas de qué es lo que voy a observar, o puedo ir con una cuestión muy detallada de los aspectos y cuestiones que quiero ir a observar. Y también del tipo de información que voy a levantar en esa observación. En una perspectiva más positivista, por ejemplo, muchas veces las observaciones miden, ¿sí? Están midiendo, contando
cuántas veces sucede una cosa determinada, o mensurando determinadas, qué sé yo, la distribución en un espacio, bueno, en fin, lo que estén mirando. Pero la manera de observar pasa más por esta cuestión de mirar lo que es visible de manera directa y que puede ser mensurado. Mientras que en otras perspectivas no es ese el interés, sino más bien como poder ir develando qué cosas aparecen a la vista cuando no tenemos una mirada ingenua sobre eso que se despliega delante nuestro, sino que estamos buscando comprender un poco más allá. Luego tenemos también otra división que también es paradigmática, que es entre lo que se llaman observaciones controladas y observaciones no controladas o naturales. Cuando hablamos de observaciones controladas, es observaciones de una situación en la que el investigador tiene absoluto control sobre las situaciones. Por ejemplo, en experimentos, ¿sí? Sea diseños experimentales o cuasi experimentales. Hablábamos, cuando veíamos el tema de los paradigmas, de todas las investigaciones conductistas en relación al aprendizaje, ¿se acuerdan? Bueno, ahí, ¿qué hacían? ¿Qué hacía Skinner cuando miraba lo que aprendían las palomas o luego los niños con las máquinas, la llamada máquina de enseñar? Bueno, miraba, y ¿qué hacía? Miraba y medía, ¿no? Y anotaba conductas, medía las veces que ocurrían determinadas conductas. Entonces ahí son observaciones controladas en el sentido de que observo conductas en que ocurren o hechos que ocurren en una situación controlada. ¿Por qué? Porque es un diseño experimental o cuasi experimental. Ahora, cuando no es así, cuando yo voy a observar algo que está ocurriendo pero que yo no controlo, es cuando hablamos entonces de observaciones no controladas o naturales. Y la otra gran división, y acá ya no es solamente un tema paradigmático, a veces no es paradigmático, sino del propio diseño de la investigación aún dentro de las perspectivas críticas, y es quizás la división más común, es entre la observación participante y la observación no participante. La observación participante es cuando el investigador observando participa, se involucra en lo que ocurre en eso que está observando. Mientras que la observación no participante es cuando no participa, se mantiene por fuera de lo que está ocurriendo. Aún en esa observación no participante se distingue entre lo que se llama la observación no participante en sentido estricto, que es la perspectiva más positivista, es decir, cuando el investigador trata de estar casi como que no lo ven directamente. Entonces, incluso muchas veces se suele hacer que se comunica por anticipado que va a estar ahí, por ejemplo, en un aula, pero que no le hablen porque no puede contestar, porque no puede interactuar para nada con quienes están en esa situación. Y lo que se llama observación no participante en sentido relativo, que es más desde una perspectiva pospositivista o crítica, que es cuando no interviene activamente en lo que ocurre en la escena, pero no quiere decir que se piense a sí mismo como transparente o por fuera de eso, ¿no? Bueno, esto como un pantallazo general de las observaciones. La otra herramienta que yo había comentado son los grupos focales, no vamos a entrar en detalles en ella, o grupos de discusión, tiene que ver con armar grupos con actores que nos interese en relación con el problema de investigación que nos estamos proponiendo, y cómo esos grupos se propicia algún tipo de conversación, de diálogo o de discusión en torno de ciertos tópicos que se va planteando a quien coordina ese grupo focal, con la intención de cómo ahí va apareciendo información o datos para el investigador en relación con la temática que está indagando. Es un tipo de herramienta que muchas veces se utiliza, por ejemplo, cuando hay que analizar, indagar y analizar opiniones
o gustos sobre, ¿sí?, los pareceres y lo que gusta o no gusta, o lo que le parece ciertas cuestiones. Es una técnica que se usa muchísimo en los estudios de mercado, en el ámbito de la publicidad, pero que también se usa mucho en las ciencias sociales, para indagar, en el caso de las ciencias sociales, bueno, como decía antes, opiniones, percepciones, pareceres. ¿Por qué? Porque si es con el investigador solo, que es el caso de una entrevista, el diálogo, pueden aparecer también muchas de estas cosas, pero muchas veces esa persona que está siendo entrevistada, en la medida que se siente entrevistada, se siente como escudriñada en alguna medida, modera algo de lo que puede compartir respecto de sus percepciones, opiniones, representaciones, etc. Mientras que cuando está en un grupo con otros que son pares, habilita más a hablar o a compartir con mayor confianza o de manera más abierta algunas de esas cuestiones, ¿sí? Entonces, por eso cuando lo que se busca indagar es algunas cuestiones en las que los sujetos están mucho más implicados en términos personales, que tienen que ver con cuestiones mucho más subjetivas, los grupos focales pueden ser una muy buena herramienta. Después hablábamos del análisis de documentos, hablamos de un análisis de documentos en función, de vuelta, del problema de investigación. Esto quiere decir que entonces, cuando se indagan esos documentos, se analizan, se sistematizan, se los sistematiza y analiza de acuerdo con las preguntas que están orientando esa investigación, ¿sí? No es analizar los documentos por los documentos en sí mismos, sino en función de los datos que me aportan para aquello que quiero investigar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación en relación a, no sé, el rol del Estado en relación con la garantía del derecho a la educación en una política pública determinada, lo que yo voy a estar mirando en esos documentos no es cualquier cosa que aparezca en los documentos de esa política. Por ejemplo, si dice que los tiempos en los que se va a implementar las acciones, u otros elementos de las acciones que vaya a implementar, sino específicamente de qué manera aparece referido el rol que va a ocupar el Estado en relación con esa política, ¿sí? Y, por último, las entrevistas, que diría que es casi la herramienta más utilizada, aunque dicho así genéricamente parece que fuese una sola, pero en verdad tiene una gran diversidad dentro de eso que nominamos como entrevistas. Al igual que como dijimos con las observaciones, las entrevistas es algo que se usa en muchos ámbitos distintos, en ámbito periodístico, entrevistas laborales, no sé, en fin, hay distintos tipos de entrevistas. En este caso, nosotros estamos hablando específicamente de la entrevista científica. Y cuando hablamos de entrevista científica, hablamos de una técnica de conversación, y en eso es semejante a otras entrevistas de otros campos, ¿no?, que también tienen que ver con la conversación y con técnicas de conversación, pero en el caso de la entrevista científica es una técnica de conversación orientada a obtener información de esos sujetos que entrevistamos en relación con los objetivos de la investigación y el diseño de la investigación. Entonces, lo que tiene como particularidad es esto, es que es una técnica de conversación que está orientada a obtener información y que está organizada en función del problema y el objetivo de investigación. Así como dijimos en las observaciones que hay distintos tipos, también en las entrevistas hay distintos tipos de entrevistas. Por un lado, una de las clasificaciones más usuales de las entrevistas es en función de cuánto definimos previamente la entrevista o cuánto no definimos, y eso se traduce en mayores grados de flexibilidad o de libertad que asume el entrevistador en el momento de realizar la entrevista. De acuerdo con esto, las entrevistas se dividen en entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Las entrevistas estructuradas son entrevistas en las que la guía o el protocolo de entrevista, que es la serie de preguntas a desarrollar,
se tiene que implementar exactamente así como es diseñado. Es decir, que a cada entrevista el entrevistador va con esa guía y formula las preguntas leyéndolas de la guía, tal cual están escritas en la guía, y en el mismo orden en el que aparece en la guía. Luego, las entrevistas semiestructuradas hay una guía con preguntas, pero el entrevistador puede alterar el orden de las preguntas y puede introducir otras preguntas en el propio desarrollo de la entrevista que surjan a partir de cierta información que está dando el entrevistado que resulta de interés para la investigación. Entonces se trabaja con la guía, pero también con la repregunta. ¿Sí? Y luego están las entrevistas no estructuradas, que es cuando no hay una guía de preguntas, sino que se trabaja con lo que se llama trabajo por tópicos, que es el investigador tiene alguna lista de cuestiones a recorrer en la entrevista, ¿sí? Pero no hay preguntas predefinidas, sino como cuestiones que quiere recorrer en esa entrevista. Luego tenemos una clasificación de tipos de entrevistas en función de la extensión y la profundidad de la entrevista. Entonces tenemos lo que se llama simplemente entrevistas, que son la mayoría. Tenemos lo que llamamos entrevistas en profundidad, que es cuando son entrevistas que por algún motivo sabemos que ese informante va a ser un informante con el que necesitamos profundizar mucho en un tema determinado, y por lo tanto suelen ser entrevistas bastante más extensas, requieren de generar mucha más empatía con el entrevistado y de preparar muy bien la entrevista para poder responder en el sentido de poder ir profundizando todo lo que se requiere en esa entrevista. Y en el otro extremo tenemos lo que se llaman entrevistas espontáneas o entrevistas flash, que es cuando simplemente uno, por ejemplo, está haciendo una observación y surge en el momento, porque se cruza con alguien, hacerle como una muy breve entrevista en el momento. Son muy cortitas, 1 o 2 preguntas que le hacemos en el mismo momento a alguien, ¿sí? Por ejemplo, en la investigación que ustedes leyeron el proyecto sobre carrera docente en la escuela secundaria, una de las cosas que hicimos fue ir a hacer observaciones a un acto público de entrega, de asunción de cargos en la junta de un distrito, ¿sí? Y entonces en ese momento hicimos una observación, pero además hicimos algunas entrevistas flash, ahí mismo al momento, que yo, alguna de las docentes, por qué había elegido ese cargo, o por qué había rechazado un cargo en el que aparecía en el orden como con derecho a tomarlo, ¿sí? Luego tenemos lo que se llama la clasificación de entrevistas según el tipo de entrevistado. De vuelta, tenemos las entrevistas habituales, pero tenemos 2 tipos de entrevistas especiales, que es lo que se llama entrevistas e informantes claves, que es, por ejemplo, volviendo al ejemplo del proyecto que ustedes leyeron, de carrera docente en la escuela secundaria. Nosotros hicimos entrevistas a varios docentes, pero además hicimos 1 o 2 entrevistas en un caso, a una persona con altas responsabilidades en el Ministerio de Educación y a un referente sindical, ¿sí? Ahí es una entrevista de un informante clave, porque tiene que ver con una persona que tiene una información que es clave por los datos que va a aportar para la investigación, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos una cantidad de entrevistas y luego 2 entrevistas a informantes claves. Y hay un tercer tipo de entrevistas que es lo que se llaman historias de vida, que es cuando son entrevistas que tienen por finalidad reconstruir una trayectoria, una experiencia de vida determinada o la vida efectivamente de una persona. A veces es la vida. Hay un ejemplo, hay una investigación muy importante que dirigió en su momento Pierre Bourdieu, el sociólogo, que se publicó en un libro que se llama Las miserias del mundo, y que busca reconstruir esto, ¿no? La desigualdad, la exclusión, la discriminación, etcétera, en Francia,
y trabaja con historias de vida, porque lo que busca es como reconstruir cómo esa discriminación y esa desigualdad se va construyendo en las tramas de las historias de vida de cada uno de los sujetos en clave también territorial, ¿no? En ciertos sectores de la ciudad en Francia, de París. Pero también podría ser historias de vida si quisiéramos reconstruir, por ejemplo, las vidas de docentes, ¿no? En una cierta experiencia. Por ejemplo, una investigación que conocí que hizo una colega sobre la docencia durante la dictadura, la última dictadura cívico-militar clerical en Argentina, a partir de 2 historias de vida de 2 docentes. Entonces, no es que reconstruyen la vida entera de ese docente, sino la vida de estos 2 maestros como maestros, y la manera en que la dictadura interviene, quiebra, en fin, atraviesa esa biografía docente de esos maestros, ¿sí? Bien. ¿Qué les vamos a pedir a ustedes? Para la clase que viene, para la semana que viene, tienen 3 tareas. Una es retrabajar el tema y el problema a partir de las devoluciones que tuvieron o de las cosas que ustedes mismos piensen, se les ocurren, siguen discutiendo entre ustedes. Bueno, volver sobre la forma en que se redacta y terminan de formular el tema y el problema, ¿sí? La segunda es definir a quienes les parece que tendrían que entrevistar para la investigación que están planteando. ¿Por qué digo esto? Porque el tema y el problema es uno, y cuál es la fuente de información es otro. A veces, por la forma en que está planteado el problema, es muy claro a quienes tienen que entrevistar. Pero a veces puede no ser tan claro, ¿sí? Y pueden ser distintas las fuentes de información. Por ejemplo, si el problema de investigación o el tema es, no sé, las experiencias de los docentes en la enseñanza a distancia en el marco de la pandemia, está claro que la información va a venir de los docentes y que por lo tanto van a entrevistar a docentes. Ahora, si la pregunta es por los aprendizajes durante la pandemia en la educación a distancia, la información puede venir de los docentes o puede venir de los estudiantes, o puede venir de las familias de los estudiantes. Entonces ahí hay que tomar una decisión, que es qué fuente de información quiero en función de la manera en que quiero entrar a ese problema de investigación. Entonces tienen que pensar y decidir a quiénes van a entrevistar. Y tienen que hacer un protocolo de entrevista. Es decir, ya armar una guía de entrevista con las preguntas que van a hacer en esas entrevistas. Y atención, lo que les va a pasar muy probablemente es que cuando empiecen a pensar las preguntas para la entrevista, empiecen a replantearse algunas cosas del problema y del tema. Y esto pasa siempre, ¿eh? No se asusten. Y está bien que pase. Porque cuando empezamos como a ponerle carne a eso, que hasta ahora estamos pensando solo en términos más teóricos, y entonces empezamos a pensar, bueno, ok, yo quiero investigar sobre esto, pero ¿qué le voy a preguntar? Bueno, le voy a preguntar esto, le voy a preguntar esto otro, le voy a preguntar esto otro, pero bueno, esto otro en realidad me estoy corriendo de lo que yo me había preguntado en el problema. Entonces, ¿qué hago? O no pregunto esto o redefino mi problema. ¿Sí? Esa ida y vuelta va a pasar y está bien que pase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con las entrevistas? Por ahora, solo les pedimos que piensen la guía de entrevistas. Después de hacer la guía de entrevistas, cada integrante de cada grupo va a tener que hacer 2 entrevistas. Esto quiere decir que entonces, al final de ese proceso, cada grupo de trabajo va a tener entre 8 y 12 entrevistas, de acuerdo con la cantidad de integrantes que tenga el grupo, que va a ser parte de su material de trabajo para el análisis. ¿Sí?
Nosotros armamos un documento de guía para el armado de las entrevistas ahora y para la realización de las entrevistas después. Voy a compartir pantalla un minuto. Está ya subido en el campus. Este es el documento, ustedes lo van a leer, igual es muy cortito, ¿eh? El documento lo van a leer ustedes después, con tranquilidad, y acá va. Algunos tips importantes a tener en cuenta para el diseño de la guía o protocolo de entrevista. Tener muy claro cuál es el foco de la entrevista en relación con el problema de investigación y los aspectos que buscan indagar. Sobre todo por esto que hablábamos antes, que es que todo está relacionado con todo, y cuando empezamos a pensar las preguntas es muy fácil que nos vayamos de foco. Y ahí, si nos vamos de foco, o tenemos que volver al foco o tenemos que redefinir el problema. ¿Sí? Entonces, tener muy claro, decía, ay no, esperen que me fui a otro documento, acá. Tener muy claro el foco del problema de investigación. Incluir en el protocolo cuáles son los datos de contexto que necesitan tener. Datos de contexto se les llama a esos datos que no es que es parte de lo que necesitamos saber para nuestro problema, pero sí son datos que necesitamos saber para analizar correctamente la información. ¿Sí? Ejemplo, si nosotros queremos estar trabajando sobre algo en relación a las experiencias de enseñanza de los docentes durante la pandemia, en la entrevista, una cuestión que necesitamos saber es, por ejemplo, ¿cuántos años como docente tiene ese docente? No porque eso sea un tema que nosotros nos estamos preguntando en la investigación, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta cuando analicemos a ver qué nos cuenta ese docente sobre su experiencia de enseñanza a distancia, porque no es lo mismo un docente que tiene 20 años de experiencia como maestro que el que tiene 2 años como experiencia como maestro. No porque sea mejor o peor, sino porque es distinto en función de la experiencia que porta como docente presencial en la educación, ¿sí? Entonces es un dato que necesitamos para poder analizar lo que vamos a analizar. Entonces, hay diferentes datos de contexto. Los datos de contexto depende del tipo de entrevista que vamos a hacer y de la investigación que estamos haciendo, qué datos de contexto necesitamos, pero hay que pensar esos datos de contexto. Habitualmente pueden ser la edad de la persona que entrevistamos, la antigüedad o la experiencia que tiene en la actividad que esté desarrollando por la cual lo entrevistamos. En el caso de educación, la población con la que trabaja, en la escuela en la que trabaja, el tiempo que hace que está en esa escuela en la que está. A veces necesitamos saber docente de qué materia es, cuando es de secundaria, en qué asignatura enseña, si trabaja solo en una escuela o trabaja en muchas escuelas y en cuántas escuelas más trabaja, cuántos grupos tiene de estudiantes, porque no es lo mismo un docente que no sé, que tiene solo 2 grupos a cargo que un docente que es profesor de 25 grupos distintos de estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, estos otros datos, por eso les llama datos de contexto, son los datos que me dan la información de cómo contextualizo para interpretar adecuadamente los datos que obtengo en la entrevista. Luego, incluir también, a la hora de pensar en las preguntas para formular, es muy importante evitar 3 cosas. 1, no poner preguntas que se responden por sí o por no. O sea, estoy en una entrevista, no le voy a preguntar al otro algo que me pueda decir sí o no y ya está. Si necesito ponerlas, seguro las voy a tener que acompañar de un porqué, ¿no? No sé, ¿usted está de acuerdo con, no sé, tal cosa? Bueno, sí, no, ¿por qué? Para que me dé algo más de información, que no sea solamente el sí o el no. Una segunda cuestión que hay que tener en cuenta es evitar las preguntas que explícita o implícitamente tengan una carga valorativa que es nuestra. Es decir, les estamos preguntando por una actividad determinada que a nosotros nos parece mal, y en la manera en que formulamos la pregunta ya transmitimos que nos parece malo. ¿Sí? De manera de no condicionar o sesgar la respuesta. Exacto, Victoria, el sesgo.
Y la tercera, que es otra manera de sesgar, es las preguntas retóricas o las preguntas que sugieren la respuesta. Cuando preguntamos de una manera, que la forma en que lo estamos preguntando ya sugiere qué respuesta estamos esperando. Y el cuarto punto es pensar bien cuál es el mejor orden para las preguntas. Como en el caso de ustedes vamos a trabajar con preguntas, con entrevistas semiestructuradas. ¿Se acuerdan que dijimos que las entrevistas podían ser estructuradas, semiestructuradas o flexibles, abiertas, no estructuradas? Nosotros vamos a estar trabajando con entrevistas semiestructuradas. Esto quiere decir que ustedes pueden cambiar el orden de las preguntas. Pero igual es bueno tenerlas en un cierto orden que sería como el ideal. Y después se pueden ir cambiando en función de lo que vaya surgiendo en la entrevista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer la entrevista y el entrevistado relatándome algo en respuesta a una pregunta, empieza a meterse en un tema que yo lo tenía como una pregunta mucho más adelante, quizás convenga hacer ahí esa pregunta para no cortarlo, ¿sí? Indagar ahí, aunque yo tenga que cambiar el orden que me había propuesto. En el documento después tienen sugerencias para el momento de hacer la entrevista, pero de esto vamos a conversar la clase que viene, igual las pueden ir leyendo si quieren. Y lo que sí es importante que tengan en cuenta ahora para este primer protocolo que van a empezar a armar, es que sea un protocolo breve, no más de 10 preguntas, 11 como mucho. ¿Por qué pedimos un guión de entrevista o protocolo de entrevista breve? Porque ustedes después esto van a tener que desgrabarlo, y si el protocolo tiene muchas preguntas, van a tener mucho para desgrabar después y mucho para analizar después. Lo pueden hacer, no hay nada que lo impida. Es solo pensando en que no se les acumule demasiada carga de trabajo después, ¿sí? Porque además de hacer entrevistas, después vamos a hacer encuestas, entonces que después no se les vuelva un mundo porque tienen tanta información que los excede, o porque tengan tantas horas de estar desgrabando entrevistas que detesten el trabajo y la materia por todo lo que tienen que desgrabar, ¿sí? Por eso decimos, en principio, no más de 10 preguntas. Además, para muchos de ustedes seguramente es la primera experiencia. Ahora parece que es una pavada, pero se van a acordar de mí cuando se sienten a hacer la entrevista, van a ver que es todo un momento. Entonces, mejor que sea algo más acotado, ir de a poquito, ¿sí? Así que entonces, ustedes van a tener que subir en el campus por grupo 2 archivos. Un archivo que va a tener el tema y el problema retrabajado. Y un segundo archivo que va a tener el guión de entrevistas y la precisión de a quiénes quieren entrevistar. Maestros de 5º grado de escuelas del partido de San Martín. O maestros de cualquier grado del partido de San Martín. O maestros de cualquier grado de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. O, bueno, no sé, o madres y padres de estudiantes de secundaria, o bueno, lo que fuese. Pero el perfil que quieren entrevistar, o los perfiles que quieren entrevistar, en caso de que sea más de uno, y el protocolo de entrevista, por lo menos en esa primera formulación. ¿Sí? El guión y los 2 documentos los tienen que subir al campus. Lo van a encontrar hoy en el aula. Va a ser un foro en vez de un módulo tarea. Cada grupo abre un tema en ese foro y en ese tema pone el nombre del grupo, el número del grupo y ahí adjunta los 2 documentos. ¿Por qué un foro? Porque así nosotros les podemos responder ahí y hacer ahí el peloteo. Igual vamos a ver, después por ahí nos resulta más cómodo intercambiar en el grupo de WhatsApp, pero vemos, tener esas 2 alternativas. Un mínimo de preguntas no hay, pero si ponen 2 preguntas, después les va a pasar lo contrario, que es que les va a quedar muy cortito, es muy poco lo que van a tener de material para trabajar. Yo diría que traten de que estén entre las 8 y las 10 preguntas. ¿Sí?
También vean qué preguntas, porque en realidad si de esas preguntas hay 5 que son muy específicas y cortitas, pueden poner más preguntas. También depende de eso, si las preguntas son preguntas como más abarcativas en lo que le están preguntando al entrevistado, o cosas muy, muy puntuales. Bueno, dejo de presentar. Igual este documento lo tienen. ¿Le puedo hacer una pregunta que me quedó? Dale, Lucio, sí. Sí, cuando usted hablaba de las entrevistas, historia de vida, creo que había dicho, ¿puede ser? Sí, historia de vida. Es parte de un combo, entiendo, digo, no es que voy a utilizar, por ejemplo, 2, 3, 10 entrevistas de vida y listo, pienso en el trabajo, digo, cuando usted hablaba del ejemplo de Bourdieu, ¿no? Él habla de la desigualdad y presenta entrevistas. Hay todo un trabajo que hizo sobre la desigualdad en líneas generales y después... No porque si no, como siempre. que- porque así dicho, lo veo como una entrevista que puede aparecer en un diario, digamos. Le cuento la vida de No, alguien y la voy mechando ahí con un par de ideas que, digo, tiene que haber otros elementos que me aporten información en líneas generales. ¿Y esto sería no, como un no ejemplo? necesariamente. Puede no haber información que aparte en términos generales, y eso no quiere decir que sea una entrevista como la de un diario, porque hay un análisis teórico de esa entrevista. Entonces ahí es ese cruce más conceptual que se hace a partir de la entrevista. Pero las entrevistas de vida dan muchísima información y son muy difíciles de hacer, si se hacen bien. En general, incluso, en términos estrictos, son más de una entrevista con una misma persona, porque para hacer una buena entrevista de vida requiere muchas horas, y como se cansa el entrevistador y el entrevistado, muchas veces son más de un encuentro, son 2 encuentros, 3, 4 encuentros. En el caso, por ejemplo, de La miseria del mundo, bueno, yo leí hace muchos años el libro y no me acuerdo exacto, pero creo que eran, no sé si 2 o 3 encuentros como de 4 o 5 horas cada uno. ¿Sí? Después puede ser que se cruce con alguna otra información y puede ser que no, que simplemente sea esa densidad de la producción de información de una historia de vida bien hecha y el análisis que se cruza con ciertas herramientas teóricas de análisis sobre eso. ¿Sí? Está bien, está bien. O sea, hay que tener más información. Nunca vas sin nada de información. Claro. Digo, porque en el caso de, cuando usted daba el ejemplo de una investigación que se hizo en torno a docentes en la última dictadura cívico-militar, Sí. ahí hay imagino que debe haber toda una construcción de conocimiento, digo, de cotejar esto que decían las personas con el contexto histórico, digo, Sí, se hay una decía también, reconstrucción histórica, exacto. Sí. Sí, hay eso. Pero no necesariamente es cotejar, porque también depende del tipo de entrevista. Por ahí no importa tanto identificar si lo que el entrevistado está diciendo es la verdad. Es la verdad para el entrevistado. claro, y que Y ya en es todo mucho. caso el análisis también, claro, es un montón. Había una investigación súper interesante. Yo no leí ningún resultado porque estaban en francés y yo no entiendo una pepa de francés, pero una vez vino una investigadora que yo la fui a escuchar en su conferencia porque era una investigadora que había trabajado en una investigación muy interesante y pionera en su momento sobre privatización de la educación. Y en Francia y en Inglaterra, ¿no? Y fue una de las primeras investigaciones fuertes sobre el tema de privatización de la educación básica. Y bueno, y ella vino a dar una conferencia y la fui a escuchar, pero el tema, ella no estaba trabajando nada que ver con educación. La investigación era sobre la nobleza rusa después de la revolución en Rusia, que se escapan algunos a Francia. ¿Y qué pasa con ese cambio de vida y cultural de quienes venían de ser, bueno, los nobles de la Rusia del zar,
a ser ciudadanos franceses, en muchos casos, además, viviendo en condiciones de extrema pobreza, porque no pudieron llevarse absolutamente nada. O se habían llevado algunas pocas cosas y se aferraban a esas cosas. Bueno, en fin. Y ella investigaba sobre esto a partir de historias de vida, y más que nunca el sentido de la historia de vida era todo. Y ella contaba esto que vos planteabas, ¿no? Que era, al principio empezó como a buscar contrastar lo que relataban con la verdad histórica, por decirlo de alguna manera. Y después se dio cuenta que eso no le ofrecía en ese caso, en otros casos puede ser que sí, pero no le ofrecía nada, porque no importaba si era la realidad de de estas personas en esa experiencia tan peculiar, tan extrema al mismo tiempo, de ser nobles, fuera de la nobleza, con, bueno, nada, y todo lo que se trastocaba en ese contexto, ¿no? Además, porque ya no era al momento de haber salido, sino 50, 70 años después. Entonces, bueno, eso, me pareció súper interesante esta referencia que ella hacía acerca de lo relativo del valor de verdad, que solemos no pensarlo en términos relativos, ¿no? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Qué pasa si no conseguimos 10 entrevistados? Tienen que conseguir, no, 10 entrevistados no, tienen que conseguir 2 cada uno. Y si no consiguen, nos dicen a nosotras. En nuestro caso somos 5, somos 6. Somos 6, 12. 12 entrevistados necesitamos, o sea, 12 personas que tengan acceso al Meet, Zoom, y estén dispuestos a darnos ese tiempo. Sí. Miren, 2 cosas les digo en eso. Una, primero, hay que pensar el tema y el problema teniendo en cuenta que puede haber esa cantidad de entrevistados. ¿Con esto qué quiero decir? Que si ustedes plantean que lo que van a investigar es algo que refiere a ver, déjenme pensar un ejemplo, directores de escuelas que nacieron en Singapur y que tienen más de 40 años de antigüedad como directores, y que fueron profesores, estoy exagerando, solo para hacer, que fueron profesores de, no sé, de japonés, todo bien, no van a encontrar a quien entrevistar, no porque no haya quien se ofrezca, sino porque no existen directores con ese perfil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quiero decir que piensen, cuando terminen de definir el tema y el problema, piensen en un tema y un problema que haya casos suficientes y en cantidad para poder hacer las entrevistas y las encuestas. Dicho esto, nosotras también los vamos a ayudar a conseguir las personas para entrevistar, y además de eso, hay que trabajar con lo que se llama bola de nieve. Esto es un término técnico, aunque no lo parezca. No es un bolero, además. Bola de nieve porque es una de las técnicas de muestreo. ¿Se acuerdan que hablamos muestreo? Era el subconjunto dentro del universo de quienes voy a obtener la información. Además de las que hablamos, existe como técnica la bola de nieve, que es que cuando yo entrevisto a uno, le pido que me refiera a 1, 2 o 3 más. Y esa persona nos brinda ese contacto con otros. Y así accedo a los otros a quienes a su vez le pido otros. ¿Sí? Y ese es el modo de ir generando la red de contactos para poder hacer mi campo. Eso se llama bola de nieve. Así que sí van a conseguir, no se preocupen. Siempre, como decía, que elijan un tema y un problema, que haya suficientes casos, o sea, que la población sea lo suficientemente amplia y numerosa como para poder hacerlo. Yo te puedo hacer una pregunta, pero esto es medio, porque me surgió la duda. Sí. Cuando ustedes realizan investigaciones, ¿se consiguen fácil los entrevistados? Te consulto porque yo trabajé antes de trabajar de docente en una consultora política y que también hacía algunos estudios de mercado.
Y me acuerdo que en muchas ocasiones había que ofrecer regalos o plata directamente para que puedan acceder a las entrevistas, más cuando eran médicos, o bueno, los focus groups obviamente también eran pagos. Eso te iba a decir, en general en los focus groups se hace así, sí. En general es en los focus groups. Pero, no, en general se consiguen. A veces se hace un poco más difícil, es cierto, y otras veces menos. Si son docentes, vacaciones en un spa le podemos ofrecer. Y ahí vas a tener 100.000 en la puerta de tu casa. Me incluyo. No, pero a veces, ¿sabes qué pasa? Con los docentes también, y quienes son docentes van a, creo yo que por lo menos en algún sentido se van a reconocer, y es que muchas veces los temas de investigación son temas que por algo no surgen como tema de investigaciones, porque son temas que están ahí, que están o en discusión, o que son temas muy en el debate público, ¿no? En un momento determinado, o muy como una cuestión que se está problematizando o discutiendo en el ámbito educativo. Y cuando eso pasa, los docentes muchas veces tienen muchas ganas de hablar de ese tema, porque además los docentes tenemos pocos espacios para intercambiar con otros. La realidad es que es una tarea que es eminentemente social, porque la educación es un proceso social, pero que la forma en que históricamente se estructuró la tarea docente hace que el modo en que se ejerce sea bastante individual. Entonces solemos tener muchas necesidades de poder compartir con otros lo que pensamos, lo que creemos, lo que vivimos, las experiencias que tuvimos, los problemas que atravesamos sobre distintas cuestiones vinculadas con la educación. Así que, por ejemplo, en ese sentido, no suele ser un gran problema conseguir entrevistar a docentes. Si vos le planteas una entrevista de 3 horas, sí, porque el otro tema es que todos los docentes estamos corriendo. Pero sí, y eso también es parte de pedirles que el protocolo sea más cortito, ¿sí? Si es 10 preguntas, es una entrevista de 20 minutos. Entonces eso es más fácil poder concretarla. ¿Profe? Sí. Una pregunta. Ay, perdón que me prendo la cámara. Ahí estoy. Una pregunta que me surge, no para esta necesariamente, pero en general, cuando alguien investiga, sí, e investiga algo que es de su campo, sí, y entra dentro de los criterios de posible investigación, ¿podrían los demás, o sea, los demás investigadores, entrevistar a alguien que está participando en la investigación? No para hacer ahora, me da curiosidad en el sentido de si sería algo objetivo o ético. Mira, se puede hacer. Hay que tener cuidado de qué manera eso se piensa para que no pase que la entrevista se vaya finalmente por lo que los investigadores pretenden encontrar. Es decir, que la entrevista no se transforme en la confirmación de las hipótesis que se planteaban previamente, sino que efectivamente siga siendo una entrevista que busque levantar información no condicionada, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero se puede, no es lo más fácil y no es lo más aconsejable, pero con los recaudos del caso se puede hacer. Y volviendo no me acuerdo quién había preguntado antes esto de si siempre se consiguen, me acordé ahora un caso, una investigación que hicimos hace varios años en San Luis sobre una experiencia que fueron la experiencia, se las conoció como escuelas charter, formalmente llamaban escuelas autogestionadas de San Luis, y fuimos a hacer campo en San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes, y hicimos entrevistas en las escuelas estas autogestionadas, y también hicimos entrevistas en escuelas públicas de Villa Mercedes, ellos le llamaban escuelas públicas tradicionales, para contrastar un poco las miradas de un lado y del otro sobre esta experiencia, ¿no? Y cuando llegamos a una de las escuelas públicas y comentamos qué es lo que estábamos investigando, empezaron a los gritos y nos echaban, ¡salgan de acá! Ustedes están con el gobernador y quieren acá venir porque quieren cerrar las escuelas públicas para transformar todas las escuelas en escuelas charter y qué sé yo, que es cierto que había una discusión fuerte
Y también es cierto que en San Luis hay un nivel de control desde el gobierno sobre las escuelas y sobre todo el ámbito público muy fuerte, ¿no? Así que casi que no pudimos hacer las entrevistas al principio. Finalmente lo que tuvimos que hacer fue compartir que nosotras teníamos una mirada muy crítica sobre la política, cosa que no queríamos decir antes para no condicionar las respuestas, pero frente a ese escenario tuvimos que decirle, miren, nosotros no venimos del gobierno, somos de la Universidad de Buenos Aires, no conocemos a nadie acá, nuestra mirada sobre la política de las escuelas autogestionadas es que es una política de privatización de la educación, o por lo menos esta es parte de nuestra hipótesis. Bueno, y recién ahí, que fue todo un tema, solo que nos escucharan, porque nos echaban a los gritos. Recién así pudimos conseguir que entonces nos abrieran la puerta y nos dejaran entrevistar a algunos docentes de la escuela. Así que esas cosas pasan también. Sí, profe, de hecho pregunté porque me imaginaba Así que pasaban esas cosas. Ya te digo, porque cuando yo trabajé eso, a mí me pasaba, y nada, yo iba con plata en la mano, básicamente, que me contesten las preguntas. Y muchas veces no me las querían contestar. Querían claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud, comentario? Bueno, nos vemos el martes que viene. Avancen en revisar o darse un tiempo para volver a pensar el tema y el problema, no para pensar otros, ¿no? Sino para seguir ajustando el que ya formularon y en armar ese otro documento con el protocolo de entrevista. ¿Sí? Nos vemos el martes que viene. Chao, profe. Buena semana. Chao, chao. Chao, chao.